Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta primer clase de la asignatura Evaluación del Aprendizaje correspondiente a la licenciatura en Pedagogía. Mi nombre es Abraham Gómez, voy a ser tu profesor. Voy a estar acompañándote a lo largo de estas clases en este cuatrimestre, en este cuarto cuatrimestre. Te pido que pues estés ahí súper pendiente a la comunicación, y es que nos vamos a estar comunicando a través de redes sociales y a través del correo electrónico sitpedagógico@hotmail.com. ¿Sobre qué red sociales en específico? Sobre WhatsApp, ¿sale? Te dejo mi número 5566980409 para que podamos, tener comunicación constante. Cualquier tipo de situación que tengas por trabajo, por asuntos fuera de lo común, por asuntos del tipo que se salen de control, pues te pido de la manera más encarecida que me hagas llegar esa información lo más funcional posible, que nuestra comunicación sea funcional. ¿Sale? Entonces, vamos a generar un grupo de WhatsApp. Te pido que en cuanto agregues mi número me mandes un mensaje, y este grupo de WhatsApp nos va a servir únicamente para tener información con respecto de la clase. ¿Sale? No más, no menos, únicamente nos vamos a estar comunicando sobre temas de la clase cuando ya tengamos video, cuando ya tengamos tarea, cuando ahí no entendamos algo del proyecto, que las calificaciones y todo eso por ese medio se las iré compartiendo, ¿no? Y en caso de ensayos, tareas y otro tipo de situaciones, pues al correo sitpedagógico@hotmail.com. Sale, pues te recuerdo, mi nombre es Abraham Gómez, la materia es evaluación del aprendizaje. Ojo, porque es bien diferente, ¿eh? Evaluación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje no es lo mismo. Te comparto, tenemos nuestra clave LIPE 418 y es correspondiente al cuarto cuatrimestre. El objetivo general es que al término de este curso, ustedes como alumnos categoricen los principios, fundamentos y valores de la evaluación a través de sus modelos, y de situar a la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de aplicar los tipos de evaluación o de evaluación y las técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saber qué es la evaluación, cómo, cuándo, dónde se utiliza, por qué, a quién y a quiénes. ¿Qué tipo de instrumentos utilizo, en qué momentos? Eso es lo que vamos a saber a lo largo de estas clases. ¿Sale? Te voy a dejar el link de Zoom también. El ID 313-750-1015 es el mismo siempre, no hay necesidad de que lo estemos cambiando. ¿Sale? Y la contraseña será la misma siempre, ARB, ARF, Zoom. ¿Sale? En cuanto a la asistencia, te voy a comunicar lo siguiente: no es un parámetro para obtener una calificación, pero sí te pido que te conectes en tiempo y en forma. ¿A qué me refiero? Que estés unos minutos antes de la hora programada para nuestra sesión, que veas las clases, y si tienes dudas, pues me lo hagas saber. Anota tus dudas de la clase, anota las dudas en cuanto a conceptos y cosas así, y en nuestra reunión de Zoom en vivo, no en la clase grabada, ahí ya vamos haciendo la retroalimentación y el feedback en las diferentes dinámicas que vamos a tener. ¿Sale? Pues una vez hecho o hecha la presentación, vamos a revisar eh, los temas correspondientes a este primer bloque, ¿no? Esta primera unidad. El tema número 1 es principios, fundamentos y valores de la evaluación. Tenemos 6 subtemas. El primero, evolución del discurso evaluativo en México, política y evaluación en la enseñanza superior, el gran debate cuantitativo-cualitativo después del decenio de 1960, o la década, como quieren llamar, crítica al modelo clásico de la evaluación y su aplicación en las universidades, métodos y normas de evaluación, aspectos generales de la misma, y la importancia del desarrollo metacognitivo en el proceso de evaluación educativa. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Estos tres. ¿Sale? Quiero que tengamos una perspectiva amplia y que a la vez generemos un panorama de acción súper grande.
Entonces, a través del estudio de estos primeros tres temas, vamos a partir y vamos a sentar una base sobre los siguientes, ¿no? Sobre los temas que vamos a ahondar más adelante. ¿Ok? Entonces vamos a darle de lleno a estos primeros tres subtemas. Principios, fundamentos y valores de la evaluación. Este mapa lo vamos a estar revise y revise y revise. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es un proceso sistemático. ¿Para qué? Este proceso sistemático, ¿para qué sirve? Para obtener información, para formular juicios y para tomar decisiones. En el caso de la formulación de juicios, que estos juicios sean fiables, contrastables y adecuados. En el caso de que sean contrastables, fiables o adecuados, nos exigimos a utilizar criterios de evaluación. ¿Para qué utilizamos criterios de evaluación? Para tomar decisiones. La evaluación en el proceso de enseñanza tiene que ver con dos situaciones, con los contenidos y con los docentes. ¿Qué vamos a evaluar? La forma en que enseñamos. ¿Qué vamos a evaluar? La forma en que vamos a enseñar los contenidos. ¿Qué vamos a evaluar? Perdón, la forma en que enseñan los docentes. La evaluación tiene paradigmas, sí, cuantitativo y cualitativo, que vamos a ver ahorita más tarde, ¿no? Cuantitativo referido a la cantidad y cualitativo a la calidad. ¿Sale? Según su momento, la evaluación puede ser inicial, procesual o final. Según su función, puede ser diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Sale? La formativa se realiza mediante técnicas de evaluación, que son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Estas técnicas de evaluación se aplican a través de instrumentos como las listas de cotejo, las escalas de rango o escalas estimativas, el portafolio de evidencias, las rúbricas, ¿no? Ahora, en la parte de la evaluación de los aprendizajes, esta evaluación se dirige a la adquisición de competencias o a la adquisición de objetivos. ¿Sale? Una disculpita aquí. A la adquisición de objetivos. ¿Con qué finalidad? De generar criterios de evaluación. ¿Con qué finalidad generamos criterios de evaluación? Con la finalidad de tomar decisiones. ¿Sale? ¿Ya acabamos, profe? No, es el principio. ¿Sale? Seguimos en el tema, principios, fundamentos y valores de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Ya platicamos a rasgos generales. La evaluación es un indicador, ¿no? Un indicador de qué? De que nos permite comparar, contrastar la efectividad y el grado de avance de los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación en los estudiantes o de los estudiantes. Nos permite a nosotros como docentes valorar su propia labor, o sea, es decir, valorar la práctica educativa y reflexionar en torno a esta misma para reorientarla o corregirla, de manera que contribuya significativamente a mejorar los procesos de enseñanza en el aula, promoviendo un mejor aprendizaje. Para León Pereira, ya en el año 1997, la evaluación puede asumirse como una actividad fundamental dentro de los procesos de formación humana. Puede planearse y expresarse de manera intencional. Se puede entender como una estrategia para obtener y analizar sistemáticamente la información de retorno sobre los procesos encaminados al cultivo de cada dimensión humana. ¿Para qué hacemos esto? Para alcanzar cada vez niveles más altos en la comprensión y orientación de estos procesos de la condición de cultivo humana, para tomar las decisiones que resulten adecuadas y oportunas dentro del quehacer pedagógico. ¿Sale? Eso postula y eso propone León Pereira. Ahora, según Crocs, algunos efectos de la evaluación en los estudiantes son los siguientes. Quiero que tomemos esto en cuenta. La evaluación es un proceso con instrumentos, con criterios de evaluación, con desarrollo de competencias y objetivos, con modelos o paradigmas de calidad y cantidad que tienen fases iniciales, procesuales y finales, que puede ser para diagnosticar, que puede ser para formar o que puede ser para sumar o acumular de manera autónoma,
en parejas, en binas o en grupos y de manera general. ¿Sale? Ya desarrollamos esto. La evaluación no es lo mismo que la calificación. ¿Sale? Por eso en algunos de los efectos de la evaluación en los estudiantes encontramos que reactiva o consolida ciertas habilidades o conocimientos previos. Estimula estrategias de aprendizaje, ayuda a los estudiantes a monitorear su propio progreso y desarrollar mecanismos de evaluación, estimula un sentimiento de superación a medida que nos vamos dando cuenta que podemos realizar mejor las cosas o más cosas, queremos más. ¿Sale? Influye en la escogencia y desarrollo de estrategias didácticas y modelos de estudio. Influye en la habilidad de los estudiantes para retener y aplicar en diversos contextos y de formas el material que ya se aprendió. Motiva a profundizar en áreas particulares y generales de conocimientos y todas las anteriores razones son condición suficiente para valorar la importancia de los procesos evaluativos y su utilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación. En cuanto al tema número 1, vamos a encontrar lo siguiente. La evaluación tiene principios. ¿Cuáles son estos principios? Aquí tenemos 10 y vamos a encontrar otros adelante, ¿sale? Principio número 1. La evaluación es una nueva situación de aprendizaje. Siempre, siempre, siempre. Es un ciclo, ¿sale? La evaluación como cambio de mentalidad, no solo conductual. La evaluación es parte de un proceso de aprendizaje. La evaluación es el control del proceso de aprendizaje, la parte formativa. La evaluación modifica las estructuras de pensamiento. La evaluación es una acción continua de aprendizaje. La evaluación es búsqueda constante de la información. La evaluación es constante práctica. La evaluación es comunicación. Y la evaluación es metodología de trabajo. Estos son los principios. ¿Qué otros principios encontramos? El principio de integralidad, el principio de continuidad, diferencialidad y educabilidad. ¿A qué se refiere el de integralidad? A que la evaluación no es un proceso aislado, es decir, no es algo aparte. ¿Sale? Es esencial en el proceso educativo y debe existir coherencia con los otros componentes curriculares que intervienen en el acto. La evaluación debe de ser continua. ¿Sale? A lo largo del proceso educativo. No podemos decir, ay, bueno, de aquí les agarro este cachito, este otro cachito y este pequeño cachito y de aquí los evalúo. Debemos de diseñar nuestros aprendizajes para poderlos evaluar de manera continua. ¿Sale? Exige un control y una reorientación permanente del proceso y no se puede estimular, tampoco se puede orientar en el desarrollo de quienes participan si no conocemos el estado en el que realmente se encuentran. El principio de diferencialidad. En él se reitera la necesidad de emplear diferentes fines o propósitos evaluativos. Es decir, debe estar presente desde el inicio hasta el final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el principio perdón, de educabilidad. Este principio busca que la evaluación de los aprendizajes promueva la formación del ser humano, al igual que el resto, es parte del proceso educativo. Vámonos con la siguiente diapositiva. Ojo aquí, la evolución, el tema 1.1, evolución del discurso de la evaluación en México. Y vamos a hacer una breve semblanza o una breve reseña de cómo es que se daban los procesos de asignación o de acreditación o de certificación de conocimientos, en este caso de aprendizajes en nuestro país. Recordar que en la escuela clásica, la forma de certificación o de saber si se cumplió o no con las características del aprendizaje en turno era de manera memorística y repetitiva. ¿Sale? Después, con la llegada del trivium y el quadrivium, encontramos el ensayo y el error como una fuente principal para saber. Aquí te dejo abajo un dato importante. El trivium y el quadrivium eran como un diseño curricular de el trivium de gramática, dialéctica y retórica y el quadrivium de las matemáticas, aritmética, geometría, astronomía y música. ¿No? En ambas
en ambos diseños de lo que se debía aprender, el ensayo y el error era presente, ok, fórmula A más A me da B, ¿no? Y así nos íbamos. En la escuela lancasteriana, el motivo del aprendizaje era una reproducción memorística, pero del tipo conductual. Si no hacía tal o cual actividad, era correspondiente a un castigo o a un reforzador negativo. A la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública o a la SEP en sus inicios, encontremos el plan de los 11 años, que era un plan reproductor de la cultura, idiosincrasia y de contenidos educativos. ¿Sale? Aún no estábamos evaluando el aprendizaje, solamente estábamos tratando de reproducir este plan en todo lo ancho del territorio nacional. ¿Sale? Llega el monitoreo y la evaluación o el carácter evaluativo del aprendizaje se vuelve observacional. Después, con las figuras del pedagogo misionero y del maestro ambulante, encontramos que en cuanto al pedagogo misionero, se tenía que adaptar y tenía que sustentar las formas reproductoras del aprendizaje. En el caso del maestro ambulante, pues era nada más un reproductor y un certificador de estos conocimientos. Para la época de 1960 encontramos en el diseño curricular una fuente y un sustento muy, pero muy importante que nos viene a dar una sensación de integralidad en todo el proceso de enseñanza, pero sobre todo en el proceso de aprendizaje. Después en México encontramos la carrera magisterial, la creación del Ceneval, hasta llegar al Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Todo lo anterior en la historia de la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje en México está supeditado a la Ley General de Educación, que año con año se cambia, y a las necesidades del sistema educativo nacional. Vámonos con el tema número 2, el segundo tema de los primeros tres que vamos a revisar. Y ojo aquí, porque nos vamos a ir con bastantes diapositivas. Vamos apenas empezando esta situación. ¿Ya estamos listos? ¿Listas con su cuadernos? Con su cuaderno, perdón, con sus apuntes para que podamos realizarlos. Política y evaluación en la enseñanza superior. Vamos a darnos antecedente, contexto, ¿no? Como dicen los chavos. México comprende casi 5 décadas entre 1970 y el 2018 de intentar conformar un sistema de evaluación en la educación superior. Payán y Llarena en 1994 revisan las primeras décadas que van de 1970 a 1990 para resaltar la influencia del contexto y organizaciones internacionales en el sistema de evaluación nacional. Ojo con lo que estamos platicando. ¿Sale? La influencia que tiene los agentes externos en las organizaciones del tipo internacional en nuestro sistema de evaluación. Por su parte, Mendoza expone la conformación de las agencias de evaluación en la educación superior, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Mientras tanto, en el 2007 se enmarca el sistema de evaluación como parte de una política de esto mismo, de evaluación y calidad en la educación superior. En este sentido, aparecen resultados positivos de la política y los programas de evaluación de la educación superior, pero también aparecen resultados y efectos inesperados, de acuerdo con Buendía, allá en el 2011. Se exponen algunos efectos inesperados de políticas y programas de evaluación, como la simulación de instituciones educativas para lograr resultados positivos en la evaluación, acreditación, considerando que de ello depende el acceso a recursos financieros extraordinarios en cuanto a su legitimidad en el campo de acción. Además, Buendía, en el 2013 al 2019, también expresa que aunque no es posible hablar de un sistema integral de evaluación en nuestro país, en el tema de la educación superior,
México ha transitado ya por varias etapas que han permitido integrar paulatinamente distintos organismos, estrategias, programas e instrumentos. Ahora, una vez que ya tenemos contextito, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. La evaluación en la educación superior en México inicia en los 70 y son unos primeros ejercicios para ver cómo están los procesos de planeación gubernamental. Es lo siguiente, voy a resumir estas dos. Tenemos influencia de agentes evaluadores internacionales. Y nos dicen, a ver, voy a evaluar una cosa, la calidad de tu educación. ¿De qué educación? Del tipo superior. ¿Sale? Entonces todo el mundo empieza a decir, bueno, vamos a hacer un perfil educativo. ¿Qué es un perfil educativo? Un perfil educativo lo vamos a entender como el perfil de egreso de cada una de las carreras y cómo los contenidos temáticos están apoyando o coadyuvando a que estas personas que están saliendo de las carreras o de las licenciaturas realmente tengan las competencias, las habilidades, las actitudes, las aptitudes, el control de las emociones para ejercer su carrera en cualquier tipo de ambiente y que esto a la larga se vea reflejado en que si hubo una buena enseñanza, una buena instrucción y una buena formación, se vea reflejado en términos de productividad en las empresas y que esta calidad educativa cumpla con criterios estandarizados por estas mismas instituciones para que no solamente se reproduzca, sino que sean agentes productores de bienes económicos, ¿sale? De acuerdo a estas normas. Podemos encontrar que en cuanto a la política y evaluación de la enseñanza, existe una tabla en la que podemos ver cómo las variables de la organización de la forma evaluativa de la enseñanza obedece o está supeditada a los criterios de calidad. El entorno, la cultura, las estrategias, la arquitectura organizativa, los procesos y recursos, los programas y las personas. En cuanto al entorno, pues vemos el conocimiento de este, la apertura, la respuesta a las demandas de este mismo y la promoción de la interacción. Cuanto a la cultura, misión, visión y valores, esto todo de la escuela, ¿no? Del proyecto educativo, de la institución o de las políticas de calidad que emanen de esta misma cultura, ¿no? Las estrategias, pues para la mejora de la calidad, para la planificación de la calidad, seguimiento y evaluación de esta misma. Cuanto a la arquitectura, la formalización del sistema de calidad, la estructura de la organización y el gobierno centrado en la calidad. Si se dan cuenta y revisamos en los procesos, en los programas y en las personas, estábamos refiriendo a que las políticas educativas están hechas bajo un contexto económico productivo, sale para la producción en masa, para la producción de los recursos. La evaluación en las universidades se ve como estos lineamientos políticos cuya intención es que la evaluación realmente sirva para organizar, replantear, reorganizar, adecuar todos este tipo de contenidos y la manera en que son vistos los alumnos como consumidores de la escuela. Es decir, vamos a la escuela, aprendemos cosas, pero ¿para qué aprendemos cosas? Ahorita vamos a ver. En el Sistema Nacional de la Evaluación actualmente encontramos en el tema de la educación superior que estamos evaluando la calidad en cuanto a visión estratégica, evaluación de aprendizajes, evaluación de escuelas y evaluación de maestros. Ojito aquí porque cuando sucedió este tema en no hace muchos años, por ahí salieron algunos documentales, noticias, cosas de ese tipo, eh, el Vox Populi, la voz del pueblo, fueron los encargados a través de los medios de comunicación de evaluar a los docentes, de evaluar a las escuelas y de evaluar los aprendizajes y realmente nos dimos que muchos tienen carencias. Olvídate del actor que esté siendo evaluado. Entonces es por eso que empezamos a crear instituciones que nos den pauta o que nos den factibilidad, por decirlo de alguna forma,
para evaluar la calidad de la enseñanza, del aprendizaje y de los actores de manera federal, estatal o externa. ¿Sale? Es entonces cuando entramos al tema último de esta clase, el gran debate cuantitativo y cualitativo después del decenio de 1960. Y me voy a regresar a esta diapositiva. Existe un paradigma en la evaluación de manera cuantitativa y cualitativa. Es, ¿qué es mejor, lo cuantitativo o lo cualitativo? Si nos vamos a la época, a la década o al decenio de 1960, vamos a encontrar lo siguiente. En todos los sectores de la población, sí fue un gran impulso el que se alcanzó por las instituciones creadas para garantizar la paz. La ONU, el UNESCO, la NUYES, todas estas instituciones que surgen para dar un control, ¿no? Y un progreso a la educación de manera pedagógica. ¿Sale? La ciencia en 1960 es considerada como el medio para resolver problemas. Los beneficiarios de esta década descubren o se dan cuenta que el control de la energía nuclear puede representar el aniquilamiento a escala planetaria, ¿no? Por aquello de la guerra, de las guerras nucleares. Que la pobreza no ha desaparecido en los países donde la tecnología está más avanzada y crece aún más en los países en desarrollo, la pobreza. El progreso científico dista mucho de haber estimulado paralelamente el progreso moral. ¿Sale? Nos estamos dando cuenta que tenemos avances tecnológicos, pero no morales ni integrales en cuanto a la personalidad del ser humano. Nos estamos dando cuenta en los 60 que el hombre está alcanzando nuevas libertades, perdón, pero también cae en hacer de él, o sea, del hombre, un consumidor por el simple hecho de consumir, de decir, yo tengo dinero, quiero consumir esto. Ahora, esta situación del debate cuantitativo surge porque los estudiantes de la época de 1960 se dan cuenta de que en las universidades únicamente existe una reproducción cultural hegemónica en donde se da paso a la lucha de clases. Ellos dicen la sociedad ideal o utópica es sin clases. También de esta forma, las escuelas sin clases van a ser las mejores. ¿Por qué? Porque los alumnos de una clase social baja aprenden lo básico, los alumnos de una clase social alta aprenden lo básico, lo necesario y lo vital para poderse desarrollar en el mundo en el que viven. John Bouverese nos explica a través del positivismo contemporáneo tres principios fundamentales. La unidad de la ciencia vista como una unidad. La metodología de la investigación debe ser la de las ciencias exactas, la matemática, la física, etcétera, ¿no? Las que ya vimos de acuerdo a la clasificación de Mario Bunge, la clasificación de las ciencias. Y tres, la explicación científica es de naturaleza casual, en el más amplio sentido, y consiste en la supeditación de los casos particulares a las leyes generales. De esta forma, le vamos dando un carácter positivista a la educación cuantitativa y cualitativa. ¿De qué forma? Nos seguimos dando cuenta en esta década que la insatisfacción intelectual es considerable también en la investigación educativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Travers señala que en la parte de la estadística las investigaciones han mejorado de manera considerable, sin que se produzca un progreso semejante en la conceptualización. Entre investigación y práctica educativa, el carácter insatisfactorio de un enfoque casi exclusivamente cuantitativo de la realidad se denuncia con mucha energía y se hace del conocimiento cualitativo. Campbell, por otro lado, sostiene que no es necesario el uso sofisticado de todos estos enfoques, ¿no? Cada uno de sus propios defectos y distintos es medible para diseñar proyectos de investigación fiables. En este documento, Campbell pues, nos apoya o se apoya de Donald Fix para presentar esta tesis,
¿Cuál es la validación convergente y discriminante de la matriz multimétodo? Multimethods en inglés, ¿no? Este documento es uno de los más citados en la historia de las ciencias sociales, pero ¿qué tiene que ver con este debate cuantitativo y cualitativo? Lo siguiente, ¿no? Campbell abre la puerta de la evaluación examinadora, ¿sale? No la evaluación calificativa, sino la evaluación que le permite examinar al docente el por qué estamos arrojando tal o cual conducta, el por qué somos acreedores a tal o cual número, que nos da un parámetro de lo que debo de comprender o de lo que debo de saber contra lo que realmente estoy comprendiendo o sé. ¿Sale? Este método es un método antropológico que deja huella y entra en debate entre lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Sale? Entre lo nomotético y lo antropológico. ¿Sale? Si lo vemos de esta forma. Ahora bien, el conocimiento cualitativo es contribuido a expandir y sistematizar en materia de planes experimentales para beneficio de la investigación educativa. La evaluación de los resultados, innovaciones sociales deliberadamente introducidas o de manera más general en la evaluación de programas. Una perspectiva que unifique el conocimiento cualitativo y el cuantitativo de acuerdo con los fundamentos mismos de la filosofía contemporánea de la ciencia que ya mencionábamos con Mario Bunge. ¿Sale? Entonces, ahora vemos esta contraparte de Lee G. Cronbach, que ignora la tesis de Campbell y defiende casi el monopolio de validez en las ciencias sociales. Esto se limita a las interacciones de primer orden, ¿no? Lo importante es ir mucho más allá de explicar un resultado que ya vimos en cuanto a lo cualitativo. Es decir, no vemos números, sino vemos eh, conductas, ¿no? Algo cualitativo, algo más abstracto. La investigación científica educativa debería renunciar a la elaboración de toda teoría durable. Su ambición se limitaría a la observación rigurosa y a la descripción del hombre tal y como existe en un momento dado en una cultura dada. Eso es lo que propone Lee G. Cambridge. ¿Sale? Entonces nos vamos de lo cualitativo a lo cuantitativo. ¿Sale? De las ideas a los números en específico. Vamos a dar paso a otra diapositiva porque Robert Stake nos dice que la evaluación cuantitativa de programas formaliza el enfoque cualitativo en la evaluación de programas en un modelo coherente y el reivindicar para los participantes en estos programas evaluativos el derecho a plantear preguntas y recibir información adecuada tanto en su contenido como en su forma, es decir, en lo que nos dan y en la manera en que nos los dan. Ahora, si nos vamos a lo nomotético, que ya, a ver, voy a regresar un poquito a esta diapositiva, que lo nomotético no es otra cosa que lo cuantitativo y lo cualitativo. Ay, perdí la diapositiva, pero bueno, ya se los expliqué. Entonces encontramos pues, que el programa se concibe con frecuencia en función del dispositivo experimental que estamos aplicando y no al revés, que los informes de investigación no permiten comprender a lo que se asemeja al verdadero programa con todos sus azares y particularidades, que este procedimiento no permite una buena comunicación entre el evaluador y su público y que es una condición esencial para la investigación, que el rigor de la investigación es costoso, sin embargo, no siempre aporta la respuesta a las interrogantes que se plantea. Ojo, porque aquí encontramos una palabra que nos va a dar mucho realce, ¿no? Y es investigación. ¿Para qué evaluamos? ¿Por qué evaluamos? Pues primero para poder evaluar, debemos de investigar qué es lo que vamos a evaluar, qué actores vamos a evaluar y de qué forma lo vamos a hacer. ¿Sale? Es donde lo cualitativo, es donde lo cualitativo y lo cuantitativo se complementan en un programa de investigación. Los dos modos Los dos modos de investigación pueden conducirnos a conclusiones que se pueden generalizar, pero los estudios cualitativos demandan en general recursos que tienden a limitarse
a pequeños muestrarios que no se representan, y es que a partir de la época de los ochentas se proponen un conjunto de técnicas de reducción y presentación de datos que permitan despejar un significado válido de los datos cualitativos. Perdón. Es importante señalar los cambios que enfrenta la educación para los siguientes años, es decir, del 2023 en adelante. Recordar que existen convenciones pactadas para el 2030 para hacer un cambio de pensamiento y un cambio generacional en la educación. ¿Sale? De esta forma podemos moldear futuros escenarios. Ahora pues ya encontramos la evolución del discurso evaluativo en México, cómo se elaboran las políticas y la evaluación en la enseñanza superior, y estamos encontrando que a partir de la década de 1960 con Stick, con Campbell, permítanme, con los principios de la evaluación educativa, estamos encontrando que existe un cambio de cosmovisión de cómo es vista la evaluación. Nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que hayas tomado nota. Te recuerdo el teléfono de contacto 55 66 98 0409, mi correo electrónico. Vamos a generar un grupo. Te espero en la clase en vivo. Espero que hayas disfrutado y que tengas un gran día.